Hola, ¿qué tal, señoras y señores? Más señoras que señores, aunque ya sabemos que los perfumes aquí se los echa quien le venga en la real gana. Venga, vamos, a ver si me da tiempo sacarlo hoy. Y con este vídeo ya terminamos de celebrar, hacemos la celebración completa a falta del directo, del live de esta noche. Si Dios quiere, no pasa nada, me tiene que dar tiempo a editar. Bueno, y bueno, vamos a hacer estos 5 añicos ya, que se cumplen hoy, 5 añicos, 12 de septiembre. ¡Ay, qué tiempos aquellos! En los que reabrí este canal. Bueno, vamos a ver. Divine, Jean-Paul Gaultier, un montonazo de consideraciones, porque además ya sabemos que todas las notas no están declaradas ni por asomo. Es una fragancia muy peculiar, y es una fragancia que se desmarca, a pesar de que cuando yo empiece a decir las notas vais a decir, uy, qué guay, uy, qué bien, uy, qué tal, pero se desmarca muchísimo en el secado, y es ahí donde tenemos puntos de desencuentro con respecto a lo que sería la perfumería femenina más convencional que se está ejecutando hoy por hoy. Bien, vamos a ver, nos vamos a encontrar una fragancia que va a tener en la salida 2 metros de estela y de proyección aproximadamente durante unas 2 horas, 2 horas y media, con frío. Si entramos en calor, y porque ya también lo tengo ya más que probado, vamos a ver que se va a ir abajo y te va a durar, donde duraba 2 horas, 2 horas y media, se te va a quedar en una horita, Una horita, y además con una performance, por así decirlo, muy escasa. O sea, se va a ir abajo, pero que os vais a caer de espaldas, por ser políticamente correcto. Os vais a caer de espaldas. Con calor, esta fragancia se va abajo del tirón. Mucha gente, muchas personicas que ya la hayan probado con calores extremos, 34 grados, 40, esto que estoy diciendo no es ninguna barbaridad, aquí en Murcia está pasando hoy por hoy, de hecho estoy sudando lo que no está escrito, con calor se va abajo. Yo tuve la posibilidad de probarlo estos días que han estado haciendo tan malo, voy a cogerlo, por lo menos tengo el blister en la mano y por lo menos se ve mangonear algo, o manosear, depende. Que lo pude probar pues ya con temperatura controlada, con aire acondicionado, y ahí es donde realmente se muestra. Esto es un lanzamiento plenamente de invierno, puede tener unos aportes frescos, jugosos para el verano. Tengo mis dudas sobre todo por el tema de que no aguanta con calor. Fuera de todo eso, las chicas normalmente su temperatura corporal es más fría que la del hombre. Normalmente, así estoy globalizando. Entonces a ellas las fragancias les suelen durar más. También se cuidan mucho más que nosotros, se dan 800.000 cremas, se echan body mix, tal, tienen la piel muchísimo más hidratada, dependiendo de las peculiaridades que tenga cada piel. Esto también hay que entenderlo. Vale, vamos a lo que vamos. Ya he dicho la estela, la proyección, con calor, sin calor, y no me quiero perder más allá de que efectivamente es una fragancia que con temperatura controlada y con fresquete os va a durar 9 horas. Pero si hace, como estoy diciendo, calor y calor salvaje, la cosa se pone muy peliaguda, porque es una fragancia que sigue durando mucho, pero ya es que se te queda sumamente próxima, y el único aporte que vais a tener va a ser el de la ropa, porque en piel se pierde prácticamente. Con calor se va abajo. Entonces la duración se va a quedar aproximadamente en 7-8 horas, que no está nada mal, y se sigue percibiendo, pero ya se percibe de otra manera. Puntos clave de la fragancia, pues los puntos clave van a ir sobre todo dados por las notas. Salida, corazón y fondo de esta fragancia generada este 2023 por Quentin Birch. Así que vamos a ello. Calypsone, bayas rojas y bergamota. Calypsone, que pues una nota así como más acuática, con un toque frutal de sandía, y ahí estamos. En fin, Calypsone. Notas de corazón. Azucena, jazmín e ylang ylang. Merengue, almizcle y pachuli en el fondo, a falta de un montonazo de notas más por declarar, y una que en el secado o en la nota media va emergiendo con una potencia que te tira de espaldas. Muy potente además, muy mal balanceada, y que creo que se les ha ido auténticamente al amigo Bob Birch, se le ha ido de las manos. Ahora la diré.
La salida, efectivamente, es que no me la quiero echar, porque de todas formas va a ser un desperdicio y quiero también que las chicas de casa pues la vayan probando. Entonces simplemente me la echo aquí y es suficiente. Es una fragancia que sale jugosa, que sí que es cierto que se nota la sandía y que se pierde automáticamente con esa evaporación que va combinada, cómo no, con cítricos y ese tono tan chulo de sandía, porque tiene un tono muy chulo de sandía que además recuerda a mi Calvin Klein querida llamada, la 2011 si mal no recuerdo, y tiene ese tono, pero todo esto se va en 10 minutos y empiezan a emerger las notas de corazón junto con ya ese tono tan extraño que se va notando conforme se va ejecutando todo el asentamiento de la fragancia, todo el secado por completo ahí zumbando y va saliendo y va mostrándose, la verdad es que francamente poderosa. Azucena, jazmín e ylang ylang, flores que además son muy dulces de por sí, o sea, esto es un almizcle total y absoluto, floral, porque son súper carnosas en el concepto, en la interpretación del aroma, es muy carnoso sin ser animálico, pero es súper carnoso y muy dulce. Son flores muy dulces todas ellas, con distintas tonalidades por supuesto, una es más floral que floral y la otra tiende más a irse hacia lo frutal y vamos jugando con estas tres notas de flores que son absolutamente impresionantes. Pero endulzan y se siguen endulzando mucho más por la nota de merengue, que es completísimamente artificial. Aquí no hay que darle más vueltas y no pasa absolutamente nada, porque yo soy muy pro artificiales. Sí, porque es la única forma de tener controlado todo el tema de los alérgenos. Esto es así, o sea, más pruebas que se pueden hacer con esto, imposible. Para saber si están libres, entonces yo lo prefiero. Yo la verdad que soy muy pro. Pero, escuchadme, una nota natural a nadie le amarga un dulce. Y nunca, mejor dicho, con la nota de merengue. Por Dios, qué calor. Esto es brutal. Ese merengue combinado con almizcles y pachuli la vuelven todavía más dulce. En el tramo medio, o sea, pensar lo que estoy diciendo, porque es que todo esto, que se supone que ya son notas de fondo, el pachuli, el almizcle y el merengue están en el fondo, pero es que el pastelaco se te monta ya directamente en lo que es el corazón, pero es un pastel moderado, que nadie se piense que se va a encontrar un hiper mega gourmand, porque no lo va a tener, porque si algo tiende más es a ser un floral muy impactante. Porque yo esta fragancia la entiendo más desde un floral endulzado que algo que tiende a irse hacia un merengue, algo que tiende más a irse a, evidentemente, al huevo. Un merengue está hecho con azúcar y claras de huevo. Y venga a batir, y venga a batir, y venga a batir. Esto es así, no hay nada más. Que te quede claro, o sea, se supone que la nota la percibimos porque lleva esa mezcla entre azúcar y huevo. Eso es el merengue. Placa, 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 y venga que vamos a darle candela al merengue. Si le echamos, bueno, y luego también lleva una pizquita de sal. Si mal no recuerdo, a la hora de tener que hacer un merengue, lleva el azúcar, lleva la clara del huevo y una pizca de sal. Y bueno, todo esto primero se bate a punto de nieve lo que son las claras del huevo. Estoy aquí un poco en plan cocina para que nadie se piense que esto tiene que oler a leche ni nada de eso, porque los merengues no llevan leche. Lo siento, el merengue no lleva leche. Entonces tenemos un tono endulzado, pero que no se va hacia algo pasteloso. Es hacia lo floral, almizclado 100%. Pero el truco del almendruco de esta fragancia es que ya sale, es que es muy bestia que ya sale. Está en que lleva también azafrán y además ya está devaneándose justo cuando ya empiezan las notas medias, no solamente con esa nota no declarada de azafrán, sino con la que yo creo que es la auténtica protagonista y la que hace la nota discordante dentro de Divine de Jean-Paul Gaultier, que es el incienso de oliva, ¿no? O, en su defecto, un alquitrán de abedul. Tiendo más a pensar que se ha querido, o la combinación de ambas, ojo, cuidado, porque puede ser perfectamente la combinación de ambas. ¿Por qué?
Porque si ha empleado el incienso de abedul, la nota ahumada la tiene ya garantizada sin hacerse ningún tipo de complicación a nivel creativo. Tiene el humo ya ahí. Simplemente es saber medir la proporción para tener el tono ahumado que tiene, estoy cogiendo al revés, para tener el tono ahumado que tiene Divine cuando llegamos a las notas medias, que está empezando a subir y a zumbar muy fuerte. Si lo hace a través del incienso de Líbano, lo que tiene que hacer es trabajarlo desde el ahumado, porque esta fragancia está ahumada en el secado. Entonces, la nota discordante está, o las notas discordantes están, en que tenemos algo que es súper dulzón floral, que entra en conflicto directo con una nota muy ahumada. Y eso está en Divine de Jean-Paul Gaultier. Y por esto mismo entiendo yo mismamente que posiblemente no le termine de convencer a muchas chicas. Y, curiosamente, por otro lado, les gusten a muchos chicos. Así que fragancia completamente unisex desde mi punto de vista, que tiene una vertiente en el secado zona media sumamente masculina. Y aquí es donde las mujeres empiezan a entrar en conflicto. Se sale y se desmarca de lo normal y convencional de lo que están habituadas últimamente. Una consideración más con respecto al blister. Ya veis que por lo menos aquí Puig no ha metido los sobrecitos infernales, como por ejemplo ha metido, y creo que lo tengo por aquí, correcto, con Bad Boy. Bad Boy está dando los sobrecitos infernales. Aquí no, aquí ha decidido dar viales de 1.5 mililitros. Que además tengo que decir que muy bien con respecto a la vaporización, porque puedes rendir y puedes dar buena cuenta de ella y te puedes dar, yo creo que perfectamente, hasta incluso 3 aplicaciones sin necesidad de tener que estar reaplicando. Tenemos una fragancia que rinde bien. O sea, a pesar de que yo le puedo encontrar esos peros, es una fragancia que da bastante bien la cara, y de cara al invierno es donde va a mostrarse como realmente debe de ser, no ahora que estamos pues con unos calores de órdago todavía, para las fechas en las que estamos. Bueno, señoras mías, señores míos, ya sabéis, acercaros a las tiendas y lo probáis, porque para eso están. Creo que no es un aroma en cuanto a la salida y al propio corazón que sea una fragancia rompedora. Uy, que se me sale el vial, voy a quitarlo. Que sea una fragancia rompedora, porque fragancias como esta, con este primer tono en la salida o el segundo en la pirámide olfativa, más o menos, declarado que podamos considerar original, pero la vertiente que tiene en el secado sí que es la zona original que ha metido el amigo Quentin. Entonces el amigo Quentin se la ha marcado aquí muy bien con respecto a eso, y ha roto el esquema de la estructura de algo que se supone que tiene que ser gourmand floral o floral gourmand, y le ha metido un trayazo de nota ahumada que las chicas que tengan ya la fragancia o que la puedan oler van a percibirlo perfectísimamente. O sea, es que yo creo que a nadie se le puede pasar por alto de que esta fragancia es súper rica en ahumado endulzando todo lo que es la composición, y es el punto conflictivo que tiene. A mí es una fragancia que no me desagrada en absoluto, es una fragancia que me gusta, es una fragancia que puedo recomendar, pero también digo que es carísima. Carísima. Entonces, chicas, chicos, haced lo que os venga en la real gana, y si os apetece os la compráis y ya está. Dependiendo de vuestras economías tiráis. Yo prefiero no comprarla, evidentemente, porque sé que tarde o temprano no la iba a gastar. Estoy gastando perfumería que tengo aquí pues desde hace ya un montonazo de tiempo, pero es una fragancia que sí que recomiendo. Si os gusta sorprender con aromas y tener algo distinto, que no en la salida ni en el corazón, a pesar de que en el corazón ya se va marcando la zona ahumada, creo que aquí tenéis un referente importante para decir, voy a salirme un poco de lo de siempre, voy a desmarcarme un poco, sin que sea algo absolutamente rompedor, pero sí que llega a la parte del secado, y es donde entra la vertiente masculina de Divine. Es una fragancia andrógina completamente, y dentro de los esquemas de lo que sería Jean-Paul Gaultier. Absolutamente andrógina. Sí que han elegido a una chica que es auténticamente un bellezón, súper femenina, pero la fragancia no es tan femenina. La fragancia es muy Jean-Paul Gaultier.
de la antigua escuela, gracias a Dios. Creo que rinde tributo a Jean Paul Gaultier de la vieja escuela, no tanto en cuanto de la nueva, y me gusta mucho ese tono ahumado. Tengo que decir que yo soy muy fan del tono ahumado y que lo apruebo. Voy a besar esto. Es un trozo de cartón, pero me da igual, no hace falta besar la botella, porque si no la botella va a parecer un poco raro porque tiene forma de torso de mujer y no quiero. Bueno, señoras y señoras mías, y señores míos, lo dejo, que nos vemos enseguida. Muchísimas gracias a todos por el apoyo que me habéis dado durante estos 5 años. Hoy van a salir 2 vídeos, entiendo que ya habré publicado cuando salga del estudio, voy a publicar el primero que es un top, y después, mientras tanto, publicaré este otro vídeo de T-Bane, de Jean Paul Gaultier, como colofón, que no va a ser realmente colofón de lo que sería una crítica de perfumería. Bueno, esperaros, halagos vais a tener, es una fragancia que gusta, esto gusta, o sea, vais a tener halagos, estela, la proyección, la duración ya le he dicho, los halagos, ocasiones, cualquier ocasión, es muy todoterreno. Ahí es que hay cositas que me dejaba, es muy todoterreno, entonces sin ningún tipo de problema, mañana, tarde y noche. Y vuelvo a repetir, el problema es que todo terreno, pero en época de otoño, invierno o veranos, primaveras, con frío, más que nada porque no vais a sacarle productividad a lo que es el perfume, desarrollo, se va abajo, se percibe, porque se percibe muy bien, pero es que se va abajo en lo que es la piel. En la ropa tenéis el aporte suficiente para que dure pues la vida, porque dura muchísimo, pero tenerlo en cuenta. Bodas, bautizos y comuniones también, pero tener presente de que yo creo que este lanzamiento efectivamente es un lanzamiento que es completísimamente de otoño e invierno y nos olvidamos de cualquier otra consideración. Señoras y señores, muchísimas gracias por estar aquí, nos vemos enseguida. Auf Wiedersehen.